El interés popular por practicar diferentes deportes crece con fuerza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que los diferentes diarios empiezan a incluir dentro de sus páginas informaciones sobre las actividades deportivas. Estas se incluían en la sección de vida social. Más tarde se empezó a crear una sección de deportes dentro de los periódicos y finalmente salieron las publicaciones deportivas en sí. Estamos en la Feria de las Pulgas de Valparaíso, conocida por la cantidad y diversidad de artículos que puedes encontrar. Hoy venimos con la esperanza de dar con algunos ejemplares de revistas y periódicos que ejemplifiquen la historia del periodismo deportivo chileno. Después de ver todo tipo de puestos de mercado, encontramos lo que necesitamos. En 1919 nació El Gráfico. En su primera publicación se lee Ilustración Semanal Argentina y consiste en 12 páginas que solo contenían fotos y epígrafes, de ahí su denominación. La nueva publicación resultó una innovación, se destacaba por su despliegue gráfico y agilidad. Nació como una revista de interés general, pero se volcó definitivamente al deporte en 1925. No obstante fuese una revista argentina, era la revista deportiva más importante de habla hispana y se llegó a convertir en una de las 3 revistas más importantes a nivel mundial. La mayor venta de ejemplares corresponde al título mundial ganado en México en el 1986, casi 700.000 ejemplares. Aquí tenemos un número de septiembre de 1998 y otro de abril de 1999. Aunque el promedio era de unas 100 páginas por ejemplar, estos cuentan con 65 y 50 páginas respectivamente. El fútbol es el tema estrella, igual que en todas partes, pero El Gráfico cubre eventos deportivos de todo tipo y en todas partes. Los años 60 marcaron importancia en Chile porque fue cuando empezaron a aparecer las primeras promociones de periodistas titulados. La capacidad de aglutinar la vieja guardia con los periodistas universitarios fue lo que dio un giro al periodismo deportivo chileno. También esta década fue la época de oro del fútbol chileno. Aquí tenemos un ejemplar de agosto de 1961 de la revista Estadio. Estadio nació en 1941. A diferencia del Gráfico que sigue publicando, Estadio desapareció en los años 80. Grandes periodistas pasaron por sus páginas: Don Pampa, Jumar, Pancho Alsina o Antonio Vera. También fueron muy famosas las aventuras de Cachopín. Entre los aportes de Estadio contamos con el extenso registro histórico que tenían. Además, sin tantos recursos como El Gráfico, conseguían tener testigos en los principales eventos internacionales. Pero el gran mérito de esta revista chilena es que había opinión crítica. Sus análisis, no tan fuertes ni con tanto dato, sino más bien críticos. No solo analizaban lo evidente como los goles, sino que también estudiaban otros elementos adyacentes como los antecedentes, e interpretaban para la comprensión de sus lectores. Así, del mero relato cronológico se pasó al comentario analítico. La revista Estadio innovó también con criterios editoriales que permanecen hasta la actualidad, como rankings, síntesis o diseños. Estadio fue capaz de superar publicaciones que podían hacerle sufrir, por ejemplo, Gol y Gol, Goles, Fotosport o Deporte Total, pero acabó cerrando en 1982 después de más de 40 años y más de 2.000 publicaciones. Triunfo no era una revista deportiva como tal, era un suplemento deportivo gratuito que venía con el diario La Razón. Con el hecho de venir de regalo y tener a las espaldas otro diario, no dependía de sí misma, así que en parte no es equiparable a las demás revistas. Aún así, no contaba con grandes recursos, pero sí con muy buenas notas. En la Feria de las Pulgas no he tenido la suerte de encontrar ejemplares de Don Balón, una revista nacida en 1992. Aunque tenía procedencia española, allí no tuvo tanto éxito, pues en Europa las publicaciones deportivas eran muy fuertes. De todas maneras, trajo a Chile algunas innovaciones europeas, pues estudiaba las revistas deportivas internacionales para perfeccionar la propia revista. Sus principales aportes al periodismo deportivo chileno fueron sus ediciones especiales, el tratamiento fotográfico, que presentaba nuevas figuras y que otorgó un índice al fútbol chileno. Esto último es importante, pues fue la primera publicación en contabilizar partidos de la selección chilena, saber quién jugó en cada partido,
hacer fichas de partidos y jugadores, etc. El mayor éxito de Don Balón fue su estructura de trabajo en secciones. Tenía una estructura planificada, un esqueleto que hacía el trabajo interno mucho más fácil, evitaba posibles errores y acostumbraba al lector, que esperaba dichas secciones. Entre estos capítulos contaban con la entrevista a fondo, la entrevista de 75 preguntas cortas o la entrevista en primer plano. También hace 10 años o Don Balón por el mundo.